Hola Bosteros, ¿cómo andan? Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Bueno, nada, la ansiedad de que se viene el Superclásico. Queremos hablar un poquito del tema. Ya les voy contando que muy posiblemente mañana jueves por la tarde, tipo 7 de la tarde más o menos, 6:30, 7 de la tarde, tengo planificado que vayamos a hacer un vivo como para despuntar un poco el vicio y bueno, intercambiar ideas sobre lo que se viene, sobre este partido que para nosotros es tan importante, más allá de que el grupo está prácticamente decidido, más allá de que Boca seguramente va a ser primero de su zona, tendrían que darse muchos resultados que lo saquen a Boca del primero o el segundo puesto, como mucho. O sea que hasta cuarto de final seguro Boca va a definir de local en caso de que pase. Pero el partido con River, si bien River también de su lado está con la clasificación prácticamente garantizada, es importante porque es el clásico y por lo que representa, porque no lo pudimos ganar la última vez que jugamos en cancha de Boca, en situación un tanto favorable desde mi punto de vista. River jugaba cuartos de final de Copa Libertadores y vino con un equipo alternativo. Y vengo con una propuesta como para ir despuntando el vicio, como para ir adelantando algo de lo que seguramente mañana vayamos a estar viendo. Hay cierto optimismo entre nosotros, los hinchas de Boca, entre el periodismo partidario Ceneice. Se nota que hay cierto optimismo, que hay cierta sensación de que Boca está jugando relativamente bien o mejor que sus rivales, que tiene armas, que tiene un sistema de juego que está empezando a fluir, y que tiene armas como para ganar el partido, ¿sí? Pero yo no quiero dejar de lado y no poner de manifiesto que el partido es delicado, y es delicado para Boca desde muchos puntos de vista. Primero y principal porque Gago viene... Gago en este momento es como esos pilotos de Fórmula 1, supongamos, que en la segunda curva chocan el auto y le tienen que cambiar toda la trompa del auto, y entonces se mete a boxes, le cambian la trompa y él sabe que tiene más auto que los demás, entonces cuando vuelve a pista empieza a recuperar posiciones y ya se encuentra entre los 6-7 primeros autos de la carrera, del Gran Premio. Está en el momento en el cual puede dar el sorpaso y pasar a estar en el podio y ya aspirar a haber hecho una buena carrera, un buen Gran Premio, o en el momento en el cual, por bravucón y por atolondrado, se puede pegar un palo que lo deje definitivamente afuera de la carrera. Creo que es una imagen o una figura que describe más o menos bien y más o menos claramente cuál es el presente de nuestro DT. Entonces, en ese contexto, lo que yo vengo pensando es, sí, es un partido en el cual a priori Boca viene un poquito mejor que River, desde el juego, y además de venir un poco mejor que River, tiene más de un resultado. No tenemos que dejarnos llevar, no tenemos que dejar de pensar por un minuto que el domingo todos queremos ganar y todos quisiéramos hacer un partido perfecto y ganarlo 2-3-0 con baile, humillando al rival de siempre. Pero también hay que pensar en lo que viene después. Entonces, siendo una situación en la cual muchos entrenadores de Boca salieron muy mal parados de ese lugar, de esa cancha, de ese escenario, siendo algo que el hincha de Boca no olvida y no perdona. Perder con River es algo que a los hinchas de Boca nos duele lo suficiente como para tenerlo siempre presente. Yo quería compartir con ustedes un poquito, aunque sea un poquito, de cuáles son las últimas experiencias de los últimos 35 años, vamos a ponerle 34 años para atrás, 35 años para atrás, desde 1990 con los entrenadores de Boca.
yendo a cancha de River. Esto se agudiza cuando el primer superclásico del entrenador que está a cargo es de visitante. Pero hay casos que los vamos a ver que son importantes, de técnicos que resultaron ser muy importantes en la historia de Boca y que sin embargo, a pesar de ser técnicos muy importantes en la historia de Boca, un mal resultado en la cancha de River los dejó flaqueando. Los dejó regulando bajito a un costado y con las puertas abiertas para irse y yéndose, de hecho. Yo les recuerdo, vamos a hacer un repaso, tengo acá mínimamente el listado desde 1990 para adelante, yo más o menos me acuerdo de los técnicos que estuvieron desde el 90, pero más allá de eso se los voy a ir tirando, tratando de ser lo más ordenado posible y tratando de poner mi comentario sin que esto se haga larguísimo. En 1990 asume como técnico de Boca Carlos Aimar. Y el primer clásico que tiene en cancha de River, es en cancha de River, un viernes a la noche. Boca lo perdía 1-0 al fin del primer tiempo con gol de Julio Zamora, el ex Newell's, que metió un gol de cabeza, había llovido, la pelota le hizo zapito a Navarro Montoya y se metió. Y lo empata Diego Latorre, ni bien empieza el segundo tiempo con un tiro cruzado bajo, lo cual genera que Comiso quede parado casi sin poder reaccionar. Un muy lindo gol de Latorre. El segundo partido de Aimar como técnico de Boca contra River fue también en cancha de River y fue un partido que perdimos el 23 de septiembre, se los dije la otra vez en un vivo, 23 de septiembre de 1990, perdimos 2-0 con goles de Higuaín y Polilla da Silva, Polillita, en lo que fue la sexta fecha del torneo, del primer apertura que se jugó. Ya a partir de ahí, Carlos Aimar quedó totalmente tocado. Ya había dirigido a Boca en el 89 y salido campeón de la Supercopa, pero a partir de ese partido en particular, el equipo quedó tocado y Aimar terminó yéndose antes de que termine el torneo, ¿sí? Luego del breve interinato de Patota Potente fue Oscar Washington Tabárez en 1991 que tomó las riendas del equipo. La famosa historia de que de la mano de Tabárez Boca ganó muchísimo contra River, ganó casi todo con River hasta partidos de verano, empezó con esos 5 partidos seguidos a principios de 1991, el último siendo el de campeonato, pero habiendo 2 de Copa Libertadores y 2 amistosos de verano, fueron 5 victorias. La del campeonato fue 1-0 con gol de Latorre en cancha de Boca. Se volvieron a enfrentar en cancha de Boca por el Apertura 91, empatando 0-0. Y el primer partido en cancha de River que juega Tabárez, el equipo de Tabárez, fue en el Clausura 92, que fue un 2-2, que comenté el otro día también. Boca lo ganaba 1-0 con gol de Latorre, lo empató Berti, se puso en ventaja Ramón Díaz con un gol de penal. Ramón Díaz erra un gol después de haber eludido a Navarro Montoya, cuando displicentemente toca de derecha la pelota del gol, yéndose a gritar el tercero, el 3-1, y Giuntini barre abajo del arco para evitar la conquista, y Latorre finalmente termina poniendo el 2-2. Quiere decir que Tabárez no solamente ganaba en cancha de Boca, le había ganado en cancha de River por Copa Libertadores en el 91, sino que en el primer partido por campeonato en cancha de River logró no perder. Anoten. Después de Tabárez vino Abeger, no me acuerdo el nombre de Abeger, creo que era Jorge, a ver si lo tengo acá, Jorge Carlos Abeger, sí, que estuvo nada más que unos meses, pero le alcanzó para jugar un partido contra River en cancha de River y ganarlo 1-0. Gol de Acosta. Así todo se fue porque no era el técnico indicado para Boca, la campaña fue muy mala. Vino Menotti, volvió Menotti después de su incursión en el 87. Los 2 clásicos fueron en la Bombonera en el 94. Perdimos 2-0 y 3-0. Siendo este último 3-0 el último partido de Menotti como técnico de Boca en la historia. ¿Sí? Voy a hacer un mate porque estoy hablando mucho. Ya en el 95 el técnico de Boca fue Silvio Marzolini.
Los dos partidos del 95 se jugaron en cancha de River y Silvio logró salir invicto de esa situación, ganando 4-2 en el Clausura 95 y empatando 0-0 en el Apertura 95, ya con Maradona en el equipo. En el 96 el técnico fue Carlos Salvador Vilardo, no jugó contra River en cancha de River, jugó contra River en cancha de Boca, ganó 4-1 y ganó 3-2 el día del Nucaso de Guerra. Poco para analizar ahí. En el 97 el Bambino Veira jugó sus dos clásicos en cancha de River y pese a que el primero lo ganaba 3-0 y lo empató 3-3, se fue invicto contra River, porque jugó el segundo, que fue el último partido de Maradona, siempre lo recuerdo, el 25 de octubre del 97, lo ganó 2-1 Boca con goles de Torresani y Palermo, se había puesto en ventaja River con gol de Berti. Siempre tengan en cuenta lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que les fue mal en cancha de River y qué pasó casi automáticamente después? Hasta ahora, Carlos Aimar, el único. Le fue mal en cancha de River y al mes y medio terminó afuera del equipo. Tomen en cuenta esa referencia. Luego en el 98 Veira jugó su último superclásico ya en cancha de Boca y lo ganó 3-2. En el 98, el primer clásico de Carlos Bianchi como técnico de Boca fue en cancha de River y Boca lo empató 0-0 con el equipo de Núñez, atajando a Oscar Córdoba un penal a Marcelo Gallardo. Un equipo que venía cosechando un invicto largo y que venía arrasando con todos los clubes, con todos los equipos que se le ponían enfrente. De hecho, la fecha anterior le había ganado en cancha de Boca con una pasmosa tranquilidad y seguridad y autoridad al Vélez campeón, 2-0 en cancha de Boca, Vélez campeón con las figuras, Chilaver y toda la pompa, y Boca le ganó 2-0, y cuando fue a cancha de River no fue ingenuo, no, digamos que el equipo no fue ingenuo y se trajo un 0-0. Ya en el 99 es el primer partido que Carlos Bianchi pierde con River, lo pierde en octubre del 99, 2-0. River logra ganarnos en cancha de River después de 9 años. Pero claro, Carlos Bianchi ya era bicampeón en Boca y ya tenía espalda como para soportar esa derrota. Y le había ganado el clásico anterior, aparte 2-1 en cancha de Boca. Por lo cual Bianchi no sufrió mayores consecuencias. Pasamos al año 2000 también con Carlos Bianchi de técnico. Bianchi pierde por Copa Libertadores 2-1 con River en cuartos de final en el 2000. Y en el Apertura empata 1-1 en cancha de River, afianzando la ventaja que Boca tenía sobre el Millonario en ese torneo. Ventaja que iba a terminar siendo decisiva porque Boca iba a salir campeón y River iba a salir segundo en ese torneo. Por lo cual no dejó de ser un buen resultado. Un partido que Boca estaba ganando con gol de Palermo y lo empató Saviola en el segundo tiempo. Ya en 2001, luego de haber ganado 3-0 en cancha de Boca en abril de 2001, con el famoso día del topollillo de Román, en 2001 vamos a jugar a cancha de River. River juega un gran primer tiempo. Boca estaba un poco diezmado, luego de haber ganado su segunda Copa Libertadores consecutiva. River le ganaba 1-0 con gol de Cambiaso, pero Gaitán lo empató faltando pocos minutos y Boca se trajo un empate. Se va Carlos Bianchi y viene el Maestro Tavares. El Maestro Tavares tiene un mal principio en su segunda etapa contra River porque pierde 3-0 en cancha de Boca. Y el día de la famosa vaselina de Rojas, es el paraguayo Rojas, y va a cancha de River teniendo que ganar porque necesitaba los puntos para ver si le podía dar alcance a Independiente, y gana 2-1 con 2 goles del Chelo Delgado. Había empatado el Vichy Fuertes. Así todo, Tavares se termina yendo porque volvía Bianchi, y Bianchi juega 2 clásicos contra River en el 2003, que son un partido en cancha de Boca que perdía 2-0, lo empata 2-2 con goles de Guillermo Barrochelotto, y el famoso baile del siglo en 2003, el 9 de noviembre de 2003,
con goles de Bataglia y goles de Yarley. Le ganamos 2-0 el día que River, a los 20 minutos del segundo tiempo, su gente ya se iba de la cancha porque fue apoteótico el dominio de Boca sobre las gallinas esa tarde. Pasamos a 2004. En 2004 no nos va bien, pero no nos va bien desde este punto de vista. Perdemos con Bianchi en cancha de Boca 1-0 con gol de Cabenagui. Lo sacamos a River por penales en su cancha, pero habiendo perdido el partido contra River en su cancha con gol de Nasuti sobre la hora. Les ganamos por penales y se va Bianchi. Brindisi, su primer clásico en Boca fue en cancha de River. Perdió 2-0 y renunció en el vestuario. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Brindisi no venía fuerte porque había perdido la Recopa con Cienciano por penales y ya el ciclo había empezado flaqueando. Fue a la cancha de River, perdió categóricamente y se tuvo que ir. En 2005 los clásicos fueron dirigidos por el Chino Benítez en cancha de Boca. Lo ganó 2-1 Boca con goles de Guillermo Archelotto. Empató Lucho González y de tiro libre el Chelo Delgado puso el 2-1. Y para la segunda mitad del año ya estaba el Coco Basile. Primer clásico del Coco Basile fue en cancha de River. Y así como Bianchi en el 98, el partido fue 0-0. Cerrado, trabado, inteligente, ¿sí? No se regaló el equipo y salió campeón. En 2006 vinieron a cancha de Boca y el partido fue 1-1, el partido de la famosa patada de Cruz Boviesa. A Boca no le fue bien en ese partido, pero lo termina empatando con la genialidad de Guillermo y el penal de Palermo. Ya en 2006 se fue el Coco Basile de la selección, llega la Volpe, primer clásico de la Volpe, fue en cancha de River. Muchísima ventaja de Boca en el campeonato para con todos los rivales, especialmente para con River, le llevaba como 8 puntos en ese momento. El primer tiempo termina 1-1 luego de una pobre primera mitad de Boca, en la cual Gago encuentra a Palacio y le permite empatar el partido. Y cuando todos decíamos, bueno, los cerramos, que vengan ellos, que son los que necesitan ganar, la Volpe fue a jugar al ataque todo el segundo tiempo, regaló al equipo y de contraataque River nos ganó 3-1 en su cancha. Feo recuerdo. ¿Qué pasó con la Volpe? Se fue, por supuesto. En 2007 vino Miguel Russo. Su primer clásico fue un clásico que a los 15 segundos, 20 segundos Boca lo ganó 1-0. Debió haber ganado el primer tiempo por más goles, pero Rosales en el segundo tiempo empató el partido y Boca no lo pudo llevar a meter el segundo gol, por más que tuvo situaciones. El partido terminó 1-1 en cancha de Boca. Boca terminó campeón de América. Y en la segunda mitad del año, el campeón de América fue a jugar ya sin Riquelme a cancha de River. Domingo al mediodía, porque se jugaba el Mundial de Rugby. Argentina jugaba cuartos de final del Mundial de Rugby, entonces se jugó al mediodía. Y con goles de Falcao y Ortega de penal, River ganó 2-0 en cancha de River ese domingo al mediodía, lo cual dejó muy mal parado a Russo. Y yo creo que tuvo que ver en la decisión final de no renovarle el contrato, más allá de lo que pasó con el Milan en Japón. Ya en 2008 Ischia ganó sus 2 superclásicos, uno con un gol de cabeza de Bataglia en la cancha de Boca, 1-0, y uno con un gol de cabeza de Biatri, también de cabeza y también 1-0. Desde ese punto de vista salvaguardó su puesto, más allá de no haber tenido la suerte de llegar a la final de la Copa Libertadores, ganó el campeonato a fin de año y resistió hasta principios del año siguiente, cuando los desacoples dirigenciales hicieron que se termine yendo a principios de 2009. En 2009 hubo un interinato y terminó... A ver, quiero hacer memoria. No, miento. Se quedó Ischia hasta después de perder con Defensor Sporting por octavos de final de la Copa Libertadores. El clásico de 2009 terminó 1-1 en cancha de River, con goles de Gallardo y de Palermo. ¿Sí? Ya estaba Coco Basile de técnico.
El anterior había sido en cancha de Boca con Ischia y había sido también goles de Gallardo y Palermo, los dos de Gallardo de tiro libre y los dos de Palermo del borde del área, los dos terminaron iguales. Pero ni Ischia de local ni Basile nuevamente como técnico de Boca se regalaron en ese sentido, sobre todo Basile, que iba como su primer clásico nuevamente a cancha de River. Basile se va a principios de 2010 y el que llega es el que se queda es Alves. Alves tiene un clásico contra River, lo gana con 2 goles de Medel, no llega a jugar en cancha de River porque viene Borghi, su primer clásico es en cancha de River, lo pierde 1-0 con gol de Maidana y renuncia también como Brindisi en el vestuario. Otro ciclo similar, venía flaqueando, no venía con mucha seguridad y terminó corriendo la misma suerte. En 2011 Falcioni tiene un solo clásico con River, porque River luego se va, deja este mundo por un año y le gana 2-0 en cancha de Boca. Pero vuelve en 2012 River y Boca le empata 2-2 un partido a River que estaba ganando 2-0 y que tenía ganado River 2-0 con Falcioni de técnico. Ya en 2013 está Bianchi de técnico y los clásicos salen 1-1 en cancha de Boca con goles de Erviti y Lanzini de cabeza a los pocos segundos de empezar el partido. Lo había empatado, perdón, Erviti no, Silva es el que hace el empate de Boca en ese partido. Y en la apertura 2013 Gigliotti hace el gol para que Boca gane en cancha de River. El primer clásico que se juega solamente con gente de uno de los equipos. A partir de mitad de 2013 dejan de existir los visitantes en cancha en el fútbol argentino. Ya 2014 gana River con el no fue corner, gol de Funes Mori, y yendo a cancha de River en 2014 con el Vasco Arrobarrena el partido termina 1-1 en una pileta, el día que echan injustamente a Gago en un arbitraje totalmente parcial de Viviano a favor de River. El partido termina 1-1 y se define después la serie de Copa Sudamericana por semifinales que la gana River 1-0. Eso no lo deja mal parado a Arrobarrena porque recién llegaba y logra en 2015 ganar los 2 clásicos por torneo, 2-0 en cancha de Boca y 1-0 en cancha de River, gol de Lodeiro, pero le había quedado la espina del octavos de final de Copa Libertadores con Gas Pimienta, etc. A la larga se termina haciendo el Vasco. Guillermo asume en 2016 y el segundo o el tercer partido de Guillermo como técnico de Boca es River en cancha de River. ¿Cómo salió? Empató 0-0. ¿Por qué? Porque salió a no perder ese partido claramente. Y así fue que hizo la carrera que hizo luego con más victorias que derrotas o empates en cancha de las Gallinas. Cuando se va Guillermo viene Alfaro y Alfaro su primer clásico fue en cancha de River, el famoso Soldano de 8, fue a no perderlo claramente, no lo perdió y terminó campeón de ese torneo, junto con Russo. Salvaguardó su puesto Alfaro ese día, en una actitud que bueno, a algunos les pareció que estaba mal, a mí me pareció que estaba bien. En 2020, bueno, no tenemos clásicos porque fue el año de la pandemia. 2021 tenemos varios clásicos sin gente, pero la mayoría en cancha de Boca. Russo no vuelve a dirigir a Boca contra River en cancha de River hasta 2021, fines de 2021, que lo dirige Bataglia a Boca en cancha de River y ante la expulsión a los 6 minutos de Marcos Rojo por doble amarilla, 6 minutos, River avasalla a Boca y le gana 2-0. Bataglia tuvo una chance más en 2022 y el 20 de marzo le gana 1-0 con gol de Villa, lo cual acomoda un poco los melones en el camión de Bataglia y termina yéndose por razones totalmente externas a la capacidad de juego de su equipo. Llega Ibarra, tiene su primer clásico, creo que fue su único clásico en cancha de Boca, le gana 1-0 con gol de Benedetto. No va a jugar a cancha de River Ibarra. Y en 2023 Almirón pierde con River sobre la hora
en cancha de River con gol de Borja de penal. Ya 2024, Martínez logra un empate jugando un buen fútbol con gol de Medina, el famoso gol de Medina. Había puesto en ventaja Solari, si no me equivoco, arriba. Con todo esto que quiero decir, cada vez que un técnico que no estaba al 100 con la banca de la gente y con la banca del periodismo y el establishment, un técnico de Boca fue a la cancha de River, si no estaba 100% asentado, una derrota lo hacía y lo hace y lo hizo tambalear. ¿Sí? Pasó con Borghi, pasó con Brindisi, pasó con Menotti, siendo en cancha de Boca inclusive, y siendo Menotti, ¿sí? Que venía de perder la final de la Supercopa, así todo se tuvo que ir. Es importante tener en cuenta esto. Yo quiero que gane Boca, yo deseo que Boca le rompa el culo a River, pero no podemos dejar de tener en cuenta que una derrota en el largo o en el corto o en el mediano plazo nos deja sin DT, que quizás es lo que muchos de ustedes quieran, pero yo creo que Gago esto lo va a tener que tener en cuenta. Gago es una persona que conoce Boca desde hace mucho. Es algo para tener en cuenta. No hace falta ir desbocados, hacer un partido inteligente, tener la pelota, atacar de manera directa cuando sea cuando se dé la oportunidad, y sí, tratar de llevarse el partido. Pero con esas armas no va a ser un partido que se juegue Boca contra Barracas en cancha de Boca. ¿Sí? Es bastante más lo opuesto. Y quizás sea una buena prueba, un buen test para ver qué pasa o qué hacemos en el Mundial de Clubes. Les dejo esto para que lo analicemos, para que lo tengamos presente. Mañana en la tarde nos juntamos y hacemos un vivo e intercambiemos opiniones. Pero quiero que tengan esto presente como para que podamos seguir hablando del tema. Les mando un abrazo, Bostero, seguimos en contacto. Chao.